gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Esta palabra sea de bendición a la vida de cada uno de nosotros, Padre, de nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 15. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 9. ¿Sí lo tienen? Dice así la palabra de Dios: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Tome su lugar. Gloria a Dios. Estas fueron las palabras finales del apóstol Pablo. Todos hemos conocemos la historia del apóstol Pablo, un pilar de la iglesia neotestamentaria, que escribió casi la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Un hombre que tuvo una experiencia con Dios camino a Damasco, un predicador enviado a los gentiles para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Pablo realizó 4 viajes misioneros. En el 4.º viaje rumbo a Roma, dice la historia, estando en esta cárcel, Pablo escribe esta epístola. Hay epístolas que se llaman cartas de la cárcel o cartas enviadas desde la cárcel, y esta fue una de ellas. Y Pablo, en uno de sus viajes misioneros, él visitó a la ciudad de Troas, y en Troas, ahí él visitó a un hombre llamado Carpo. Él era una persona noble, y Pablo se hospedaba ahí, en esta casa de este hermano llamado Carpo. Y Pablo, estando en la prisión, él encarga a su hijo espiritual Timoteo que le traiga 3 cosas: el capote, el abrigo, la capa, los libros y los pergaminos que él había dejado en la casa de Carpo. Dice la historia que posiblemente en la casa de Carpo fue arrestado el apóstol Pablo, y cuando se lo llevaron preso a la ciudad de Roma, probablemente, porque se dice la historia que muchas veces los soldados romanos tomaban las prendas de las personas que tomaban presas, y probablemente Pablo los escondió, los dejó ahí, su abrigo, el capote y los pergaminos, los dejó en la casa de Carpo, y se lo llevaron preso hacia la ciudad de Roma. Y en la cárcel de Roma dice la historia que había solamente dos calabozos. En esos tiempos los calabozos no eran como las cárceles de hoy en día, eran calabozos subterráneos, ¿verdad? En el primer calabozo había una persona, y en el segundo calabozo estaba el apóstol Pablo. Y se dice que en esos tiempos, cuando Pablo estaba ya, se estaba acercando el invierno, ese calabozo estaba frío, esa cárcel estaba fría, y se estaba aproximando el invierno. Y Pablo, en esa carta que él estaba escribiendo en la soledad, ahí estando solo en esa cárcel, él escribe esta carta a Timoteo, y le da el encargo que le traiga el capote, los pergaminos y los libros. Y esta carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo descubre el latido y la pasión de su corazón por la obra del Señor. Pablo, estando ahí, estaba consciente de que estaba al final de su ministerio, al
de su carrera. Y él escribe: ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Aleluya. Con razón, en esta carta el apóstol Pablo le pide a Timoteo que vaya a verlo y lo pone al día sobre los lugares donde se están trabajando otros obreros. Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, dejé a Tito en Creta, dejé a Lucas, está allá en tal obra, Cretense está predicando por allá, Demas se ha vuelto al mundo, Alejandro se ha puesto en el estado y ha rebatido mis palabras, mi mensaje. Algunos me han abandonado, Timoteo, pero otros están trabajando en la obra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y Pablo confiesa que está muy solo. Demas lo había abandonado volviendo al mundo. Pablo se sentía solo. Algunos, como Crescente y Tito, no estaban ahí porque estaban sirviendo en la obra de Dios en otro lugar. Pero otros, como Demas y Alejandro, le habían dado la espalda. Por eso Pablo escribe en esta carta en 2 de Timoteo 4:16: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Ahora, ¿qué aprendemos de esta historia? Aprendemos, en primer lugar, que muchas veces experimentaremos la soledad. Pablo estaba solo, nadie estaba con él, nadie estaba con él. Unos le dieron la espalda, otros se fueron al mundo, algunos otros lo dejaron no porque le dieran la espalda, sino porque estaban trabajando en otros lugares. Pero Pablo en la cárcel estaba solo, y ahí escribe esta carta. Entonces nosotros aprendemos de esta historia que Pablo no era un superdotado, Pablo no era un superhombre, aunque era un hombre de unción, aunque era un siervo de Dios, pero Pablo no era un superdotado, él no era un superhombre. Pablo era de carne y hueso como nosotros, con debilidades humanas. Pablo luchó con sentimientos, con frustraciones y dificultades. Pablo experimentó la soledad de muchas maneras. Extrañaba la compañía de aquellas personas a las cuales él amaba, y sentía el dolor de haber sido abandonado por Demas. Las limitaciones y las privaciones de su vida en la cárcel aumentaban esa sensación de soledad. Ya no era libre para hacer lo que él más amaba: ir por todo el mundo a anunciar el evangelio como lo ordenó nuestro Señor Jesucristo. Ya no podía ir a otros lugares para plantar nuevas iglesias. Ya no podía estar libre para discipular a las personas, y conforme avanzaban los días, él sabía que su muerte estaba inminente. Pablo quizá probablemente estuvo solo por las personas, pero no por Dios. Dios estaba con él y lo fortaleció para que él pudiera cumplir los propósitos del Señor. Por eso escribe en 2 de Timoteo 4:17: pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Todos lo habían abandonado, muchos lo habían abandonado, otros no estaban con él personalmente, porque estaban trabajando en la obra de Dios, pero no estaban ahí en la cárcel en Roma. Pero Dios nunca lo desamparó. Amados hermanos, pastores, déjame decirte que muchas veces vamos a pasar como Pablo. Va a haber gente que te va a traicionar, va a haber gente que te va a dejar sola, va a haber gente que te va a dar la espalda, que estuvo contigo en el caminar en tu ministerio y que estuvieron apoyándote, pero que un día te dieron la espalda, un día te dejaron solo. Quizá habrá otros que Dios los llame al ministerio y se van a ir a otros lugares a pastorear, a levantar nuevas obras, ya no van a estar contigo, pero va a haber otros como Demas y Alejandro que se nos van a oponer, que nos van a dar la espalda. A Cristo lo traicionó Judas, a Pablo Demas, a David Arqueofel, y a Arqueofel sus amigos. Y nosotros tenemos que entender que tarde o temprano alguien nos va a traicionar. Pero cuando esa persona lo traicione, te traicione en un lugar de rencor, ora para que Dios le ayude. Amén. Para que Dios le ayude. Gloria a Dios. A Cristo lo traicionaron. A ti te van a dejar solo.
Probablemente alguien que te apoyó muchas veces, que ya no está contigo, que se fue de la iglesia. Que muchas veces eso probablemente quiere desanimarnos, pero debemos de pensar que no estamos solos. El que nos llamó al ministerio, Él está con nosotros. Amén. Y no nos va a dejar, nos va a dar la fuerza. A lo mejor a veces queremos tirar la toalla y decir, pues no, aquel me dejó, nadie me apoya, estoy me siento solo, pero no estás solo, Dios está contigo. El que te llamó, está contigo. Amén. Usted puede imaginarse ahí en la soledad al apóstol Pablo en la cárcel. Se imagina a Satanás susurrándole al oído al apóstol Pablo diciendo: mira, no vale la pena, te dejaron solo, ¿de qué te sirve el cristianismo? No tienes nada, ni lo más necesario tienes, Pablo, y todavía sigues amando a Dios, arrodillándote delante de Él. Imagínense al diablo metiendo sus pensamientos en la mente del apóstol Pablo, metiéndole cosas que desanimaran a Pablo para decirle que no vale la pena lo que él ha hecho. ¿Y con cuántos de nosotros de la misma manera el diablo nos dice lo mismo? Mira, te dijo aquel, a ver dónde está tu Dios. Pero déjame decirte que en el ministerio aquel que nos llamó siempre es fiel y siempre va a estar con nosotros. Aunque otros nos dejen, aunque otros nos desamparen, aleluya, Dios siempre está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pablo menciona que Demas se había ido, prefirió tomar un camino diferente, uno menos complicado. Porque estar al lado del apóstol Pablo en los momentos cruciales, déjame decirte que no era fácil. Ahí no había reconocimiento ni comodidades. Ahí Demas no encontró comodidad ni reconocimiento, por eso lo abandonó, por eso se fue al mundo, porque Pablo estaba en la cárcel. Demas huyó dejando al paladín del evangelio a su suerte y confinado a una celda sombría y fría. Pablo estaba solo en la cárcel. Déjame decirte, hermano pastor, no debemos dar entrada al desánimo. Si pocos vienen al culto, si convocamos a una reunión de oración y al final estamos solos de rodillas ahí en el altar, no debemos dar cabida al desánimo, ni mucho, aleluya, gloria a Dios, ni muchas veces desalentarlo. Hay que seguir adelante. Amén. Si muchos nos critican o nos dan la espalda o nos dejan solos, hay que seguir adelante, porque el que nos llamó es Dios. En tiempos de debilidad, de soledad o de temor, recuerda que el Señor siempre está contigo. Aunque no puedas sentirlo, pero Él está ahí para darte fortaleza. Pablo dijo en 2 Timoteo 4:17 que el Señor lo fortaleció. Dice, para que fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles lo oyesen. Gloria a Dios. En el ministerio vamos a enfrentar soledad, no vamos a sentir solos. No somos superhombres, no somos superdotados. Va a venir la soledad físicamente de otras personas, pero nunca Dios nos va a dejar solos. Él siempre es fiel. La segunda cosa que yo aprendo en esta historia es la constante preparación espiritual del apóstol Pablo. Nosotros sabemos que en Estados Unidos o en otros países, cuando hay leyes, ¿verdad?, que permiten la pena de muerte, pero toda persona antes de ser ejecutada les permiten 3 peticiones. Si desea confesarse, le traen un padre o le traen un pastor. 2, se les permite que pidan su última comida, lo que ellos quieran. Y lo tercero es, se les permite despedirse de su familia. Trasladándonos a la historia del apóstol Pablo, él también tenía 3 peticiones antes de ser ejecutado. 3 peticiones que le encarga a Timoteo. Y le dice: trae el capote que dejé en Troas. Número 2, trae mis libros. Y número 3, trae los pergaminos. En su carta le pide a Timoteo que vaya a verlo, pero le pide a Timoteo algo llamativo: su capote o su abrigo, los libros y especialmente los pergaminos. La capa, hermanos, era para el bienestar físico, porque le servía como abrigo en aquel duro invierno que se aproximaba. Pero el material de lectura era para su aliento y fortaleza espiritual. El abrigo era para su bienestar físico, pero los libros y pergaminos eran para su aliento y fortaleza espiritual.
Además de tener necesidad de compañía y colaboradores, Pablo tenía necesidad de capacitación. Por eso dice, trae cuando vengan los libros, mayormente los pergaminos. Y ahí en esos libros, en pergaminos, estaban sus escritos, que él estaba escribiendo sus cartas, o los escritos del Antiguo Testamento. ¿Qué nos enseña esto? Que Pablo, ahí en la cárcel, él ya tenía como 60 años, 70, y era anciano. Ya no tenía la fuerza cuando él visitó en Listra, que fue apedreado, o cuando lo arrastraron dejándolo medio muerto. Ya no tenía la fuerza física de antes, ahora era un anciano. Pero esta historia nos dice que él nunca dejó de aprender la palabra de Dios. Él dijo, tráeme los libros, especialmente los pergaminos donde tengo la palabra de Dios. Esa palabra que me alienta en los momentos difíciles. Esa palabra de Dios que me da fortaleza. Aun cuando todos me dejen, la palabra de Dios, la palabra de Dios no me deja solo. A ver, imagínense, Pablo viajaba con sus libros y sus pergaminos. Esto nos dice que Pablo nunca dejó de aprender. Jamás el apóstol Pablo, hermano, tuvo una actitud arrogante de que ya sabía todo y que no le faltaba nada de aprender. Todo lo contrario, mientras nosotros tengamos vida, siempre hay algo que podemos aprender. A veces yo he escuchado gente que dice, ¿qué me puede enseñar ese niño? ¿Qué me puede enseñar ese joven? Estamos muy equivocados, porque siempre el Espíritu Santo nos enseña algo a través de un niño, a través de un joven, a través de un adulto, a través de un anciano. Siempre, nunca dejamos de aprender, hermanos. Al acercarse el invierno en la prisión de Roma, el apóstol Pablo echaba de menos su capote, esa prenda de lana tan útil para abrigar su cuerpo en el invierno. Pero más que eso, echaba de menos los libros, esos rollos de papiro donde contenía los escritos del Antiguo Testamento. Aleluya. ¿Qué lección aprendemos, hermano, del apóstol Pablo? Aleluya. Debemos de seguir aprendiendo la palabra. Debemos amar la palabra de Dios. En esos momentos difíciles, en esos momentos de soledad, en esos momentos cuando todos te desamparen, la palabra de Dios te va a ser útil y me va a ser útil para darnos fortaleza y aliento y para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Nunca debemos de dejar de aprender la palabra de Dios. No porque yo sea pastor, o seamos pastores, o seamos teólogos, o seamos esto y aquello. La palabra nunca, hermanos, se deja, hermano. Es un manantial donde fluyen nuevas enseñanzas. Es un manantial, nunca dejamos de aprender, siempre hay cosas nuevas para. Aleluya. Vamos a orar, vamos a orar en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hemos aprendido que en el ministerio va a haber tiempos de soledad. Hemos aprendido la historia de Pablo, su capacitación. Gloria a Dios. Su capacitación ministerial. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por la bendición que nos da de poder estar aquí. Gloria a Dios. Hoy hemos, Señor, aprendido acerca de la historia de este paladín del Evangelio, un hombre apasionado por Dios. Un hombre que fue llamado camino a Damasco, aleluya, que tuvo una experiencia contigo y que ese celo equivocado que él tenía por la ley judía, Señor, tú lo transformaste en una pasión por el Evangelio, por ganar las almas. Él se sentía deudor, aunque todos, Señor, lo dejaron, lo abandonaron. Algunos se lo ponían, algunos volvieron al mundo y lo dejaron. Pero Pablo, pero Señor, tú no lo dejaste solo. Va a haber momentos de soledad que van a venir en nuestro caminar ministerial. Va a haber muchas personas que nos van a desamparar o nos van a dar la espalda. Pero tú nunca nos dejas solos, porque aquel que nos llamó es siempre fiel y siempre estará con nosotros. Para cuando nosotros nos sentimos solos, cuando nosotros sentimos que ya no podemos en el ministerio, cuando los problemas, las adversidades vienen a nuestra vida, Jesucristo te dice: yo estoy contigo, hermano. Yo te llamé, yo te sostendré, yo te voy a proveer, yo te voy a dar fortaleza, yo te voy a dar mi unción, yo voy a estar a tu lado y contigo para que sigas peleando la buena batalla de la fe. Pablo, en su ancianidad, él pidió los libros y los pergaminos.
que en medio de esta Sí, Señor. soledad y en medio de esta adversidad, la palabra de Dios le transmitía ese fuego en su corazón, en su alma. La palabra de Dios le fortalecía y nunca dejó de aprender. Pastores, es una enseñanza para nosotros. Dios siempre nos sigue enseñando y debemos seguir aprendiendo y capacitándonos y amando la palabra de Dios. Padre, gracias por esta gracia, Gracias, Dios. en el nombre poderoso de Jesús. Amén.